Muy buenas tardes. Comenzamos en Candil Radio, un nuevo programa, un programa dedicado al mundo del coaching. Mi nombre es María José Padilla y soy coach profesional que durante ya 12 años llevo de experiencia en este mundo y todos los martes a las 12:30, a las 2:30, ¡ay! A la 1:30, perdón, traigo un poquito de reflexión al mundo emocional, una ventanita, como me gusta a mí llamarla, donde ofrecemos diferentes opciones para conectar con nosotros, para intentar ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros, para mejorar nuestra vida, nuestro bienestar y, cómo no, para intentar ser un poquito más felices en nuestro día a día. Como cada martes, intento acompañarme de un profesional que a través de esta pequeña entrevista intentamos sacar un tema que nos puede ayudar a todos con este fin que acabo de decir, el de tener una vida un poquito más feliz. Y en esta ocasión repetimos con don Antonio Quirós, coach profesional, también compañero, y Antonio está especializado, como decíamos en el programa anterior, está especializado en oratoria, en hablar en público, y además es un gran profesional en este sentido porque está muy, muy especializado. Y bueno, la semana pasada hablamos de oratoria, de cuál es, si el comunicador nace o se hace. Nos compartió algún secretillo que cualquier oyente que quiera escucharlo, que vaya al programa anterior, lo escuche o lo vea a través de la plataforma, que también nos puede ver. Y bueno, Antonio, muy buenas tardes para empezar. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Candil Radio, desde casa, porque seguimos desde casa. Y gracias bueno, por ponerlo fácil, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que entre compañeros y amigos podamos compartir estos temas que tanto nos gustan. Y hoy quería dedicarnos más que a la oratoria, que ya lo hicimos la vez pasada, aunque sí hay un tema que se nos quedó y quiero que lo Ujú. cojamos ahora, que es un poquito hablar de esos obstáculos, de esos miedos que aparecen en la oratoria y que todos tenemos, a pesar de la experiencia. Y después me gustaría que habláramos de la memorización, ¿no? Que Ujú. también creo que tiene un taller muy específico para esto y ahora nos cuenta. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, Obstáculos y miedos en la oratoria. excelente. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí, María José. Y has dicho algo que me parece crucial porque parece que puede pasar un poco desapercibido, pero me parece clave, que es facilitar, hacer las cosas fáciles. Y esa es la función que tenemos también como comunicadores, como oradores, formadores, como coaches. Es decir, hacer fácil lo que al principio puede parecer difícil. Ujú. Todos necesitamos un pequeño empujoncito en algún momento dado. Y eso es facilitar la vida al otro y ser un facilitador. De hecho, a mí me gusta esa palabra, facilitador, Qué bonita, el sí. que hace fácil lo que aparentemente es difícil. Ujú. Y hay personas que el tema de hablar en público es como una gran dificultad. Hay algunas estadísticas que circulan por ahí de que es uno de los mayores miedos, incluso por encima de la muerte, ¿no? Que bueno, con el tema de las estadísticas hay que tenerlas también muy entre comillas, porque Por depende de quién supuesto. esté el estudio, cuándo se ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como anécdota es interesante, por lo menos. Y en el tema de hablar en público, hay una frase de Mark Twain muy interesante que dice que solamente hay dos tipos de oradores: los que tienen miedo a hablar en público y los que mienten. Ah, O sea que, además, o sea, miedo a hablar en público lo tenemos todos, porque hablar en público es una forma de exponernos, de que los demás nos puedan criticar, puedan dar su opinión sobre lo que decimos, cómo lo decimos, si nos trabucamos, si se nos olvida, estamos expuestos. Y además, yo también digo que hablar en público requiere una energía distinta de la energía que yo necesito cuando estoy en casa viendo la tele, en el sofá, tumbado. Para hablar en público yo necesito tener una energía distinta. Y ese punto
de nervio, miedo, y puede llegar a subir, ¿no? Ansiedad, pánico, etcétera, ¿no? Pero ese punto de nerviosismo, de miedo, es muy importante porque nos ayuda a tener ese nivel de energía óptimo que necesitamos a la hora de hablar en público. Claro, hay un punto que sí es el adecuado y el necesario. A partir de Exacto. ahí sí que se nos complicaría bueno, estamos en pánico, obviamente, pues es más probable que nos quedemos en blanco y que no hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, ¿no? Exactamente. Pero hay un punto que sí Exactamente. que es necesario y entrar en ese punto también se trabaja, ¿no? Efectivamente. Yo digo que al igual que en el coche tenemos el acelerador y el freno, Ujú. necesitamos acelerar para que el coche avance. Pero si yo continuamente estoy apretando el acelerador, va subiendo, subiendo, subiendo ese miedo, llega un momento en el que si voy en el coche puedo tener un accidente, al igual que al hablar en público. Como tú dices, si no tengo ese punto idóneo, si va subiendo ese nerviosismo, llega un momento en el que me bloqueo. No sé qué estoy diciendo. Empiezo a sentirme mal. Los demás también empiezan a sentirse mal porque las Claro, emociones se transmiten, como hablamos en el programa anterior, y es un bucle vicioso que llega al desastre. Al igual que en el coche, también los humanos tenemos el pedal del freno. Es decir, podemos regular esa energía, ese exceso de nerviosismo. Y para mí hay muchas formas de regularlo. Evidentemente el miedo, al igual que todas las emociones, como tú muy bien sabes, y tus oyentes también, porque ya sí, aprenden ellos son mucho de expertos ti, también. exactamente, pues las emociones es un reflejo de lo que se está produciendo en nuestro interior, en nuestro software de humano, ¿no? En qué me estoy contando, en cuáles son mis creencias acerca del mundo, acerca de los demás, esas órdenes que nos imponemos a nosotros mismos, imponemos a los demás o al mundo, ¿no? Todo eso es un reflejo, o sea, las emociones es un reflejo de todo eso que se produce en nuestro interior. Y ahí dentro es donde hay que trabajar. Pero, como decía también William James, que es el padre de la psicología funcional, si queremos modificar una emoción, es mucho más fácil recurrir a nuestra corporalidad, porque las emociones se reflejan en nuestra corporalidad. Si yo estoy triste, normalmente suelo tener esta corporalidad. Si estoy contento, suelo tener esta otra. Claro, te refieres Pues a que estás William, triste, o sea, para los oyentes, es recuerda verdad, que exactamente. Estamos así metidos como más para adentro, ¿no? Más efectivamente, encorvados, etcétera, ¿no? Y si algo nos va bien, pues parece que vamos sacamos pecho, caminando como si todo el mundo se fuese echando a un lado, ¿no? sacando pecho. Exactamente. Pues tanto William James como Amy Cuddy investigaron sobre la corporalidad. Y para mí es crucial el ayudar a saber cómo funciona nuestro cuerpo para gestionar también nuestras emociones. Ujú. Porque si yo adopto una postura corporal o simplemente sonrío, que es también un gesto corporal, si yo sonrío, aunque no esté demasiado contento, si yo sonrío, se está produciendo como un cortocircuito en mi software de humanos, porque está diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Antonio está moviendo una serie de músculos que mueve cuando está contento, por lo tanto tendrá que estar contento. Claro, Y a veces no funciona del todo, ¿eh? O sea que por esa razón yo enseño distintas posturas, distintas técnicas de fisiología, porque a veces funcionan mejor una y mejor otras, depende también del contexto y de nuestro estado de ánimo. Y hay muchas. Una de ellas es sonreír. Yo creo que sonreír es claro. mágico, La, porque la además herramienta la principal. sonrisa incluso se transmite por audio. Es decir, aunque yo no esté viendo a alguien que esté sonriendo, pero yo lo percibo. Es decir, la Efectivamente. sonrisa es mágica. Sonreír es una de las mejores. Agradecer también. Cuando yo voy a hablar en público, sonrío al público, miro, sonrío, agradezco internamente. Puedo hacerlo externamente, pero internamente agradezco, oye, qué afortunado soy que han venido a escucharme.
o que están viéndome en una pantalla, ¿no? Si es Claro, algo online. También agradecernos a nosotros mismos. Oye, que Antonio, María José, que bien te has preparado esto. Muchas gracias, porque además estás ofreciendo algo de mucho valor a las personas que te van a escuchar. Hacer ese autorreconocimiento también es muy importante. Y las posturas corporales, hay distintas posturas de poder, como la de estilo Superman, por ejemplo, sí, ¿no? Sacando pecho y con los brazos así en jarra, poniendo los dos pies bien plantados en el suelo, paralelos, manteniendo esta postura durante 5 minutos, 2, 5 minutos, ayuda a que en nuestro interior se produzca algo maravilloso. Esto lo investigó Amy Cuddy, que se reduce el cortisol y aumenta la testosterona, simplemente con la postura. qué bueno. Esta fisiología produce ese cambio de hormonas en nuestro organismo. Reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, que es muy importante cuando necesitamos resolver una situación rápidamente y que está poniendo en riesgo nuestra vida, por ejemplo. Hay un incendio, yo no necesito pensar demasiado, porque si ahora empiezo a valorar distintas posibilidades, el Se quema. incendio sigue avanzando efectivamente Claro, y me quemo. Tengo que buscar una solución rápida. Y es muy importante que el cortisol, pero en el momento de hablar en público no es tan necesario. Y la testosterona aumenta, que es esa hormona del poder. Cuando yo he conseguido algo, me siento contenta, orgulloso, orgullosa de mí mismo, eh, que he conseguido algo que me había costado trabajo y lo he logrado, esa sensación se consigue también con esa postura corporal, ¿eh? Y aumenta la testosterona, que es la hormona del poder que tenemos tanto hombres como mujeres, la testosterona. bonito, claro. Pues la postura corporal para mí es clave para ayudar a tener ese punto de energía necesario a la hora de hablar en público y realmente en cualquier momento de nuestra vida. Porque cuando uno desarrolla las habilidades para hablar en público, esas habilidades sirven para cualquier otra área que podamos desarrollar en nuestra vida. Correcto. Sí, efectivamente yo estaba pensando que es como esa comunicación primera entre tu mente y tu cuerpo, ¿no? Es por un poco esa coherencia de la que hablábamos la semana pasada, tener Exacto. esa naturalidad, una coherencia natural, que es la que tenemos que buscar para conectar con nosotros, y eso nos va a dar la seguridad y la confianza que al final necesitamos expandir, ¿no? A la hora Exacto. de hacer el Y discurso. además, fíjate que cuando hablamos de comunicación, de oratoria, hablamos de que existe esa comunicación del lenguaje verbal, el paraverbal, lenguaje corporal, pues en ese lenguaje corporal no solamente estamos comunicando con la postura, con la sonrisa, con los gestos, no solamente estamos comunicando hacia afuera, hacia los demás, también estamos comunicando hacia adentro. Ujú. Por esa razón la postura, a veces hay personas que dicen, pero bueno, voy a fingir que estoy contento, eso no es, no tiene coherencia. Sí, Claro, claro, si estás diciendo que estás fingiendo, pero lo que estás haciendo no es fingir, lo que estás haciendo es comunicarte contigo misma, contigo mismo. La postura ayuda a que yo tenga ese estado de ánimo que yo quiero tener, que yo claro, necesito tener en ese momento. Por lo correcto. tanto, tengo que adoptar esa postura que adopto de una forma natural cuando estoy en ese estado. Y la corporalidad, porque nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro software de humanos también, pues identifica que esa postura tiene esa significación. Y ese lenguaje corporal que podemos percibir en los otros, también lo notamos en nosotros mismos. Y se percibe esa comunicación interna. Hablar en público tiene que ver mucho con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por lo tanto, con nuestra postura Qué corporal interesante. Sí, hablamos a los demás y también nos hablamos a nosotros. sí, o Yo, sea, fíjate, María José, que en todo esto que estamos en el mundo de desarrollo personal, que hay personas que digan, bueno, hablar en público, ¿qué tiene que ver con el desarrollo personal? ¿No? Pues
para mí, cuando se desarrollan las habilidades para hablar en público de una forma eficiente, para mí es una de las mejores técnicas de desarrollo personal que existen. De autoconocimiento, ¿verdad? Total, Claro. total. Porque yo tengo que conocerme y también conocer al otro. Es decir, me tengo que poner en el punto de vista del otro. Tengo que conocer cuáles son desde dónde voy a hablar yo, cuál es mi propósito, qué quiero conseguir. Y eso Sí, tengo que revisarlo también, porque aunque no lo revise, lo tengo. Y es mucho mejor tenerlo claro. Es lo correcto. que hablábamos la semana pasada del acrónimo DECIR. ¿Mm? Correcto, que para los oyentes, como insistimos, que pueden volver a escuchar el programa y así Exactamente. se ponen al día de lo que de lo que hablamos. Y Mm. Antonio, ya sabes que aquí el tiempo vuela un poquito Sí, sí, rápido sí, y quería hablar de ese taller que está sí. Ujú, impartiendo ahora de memorización. ujú. Pues mira, Cuéntanos un poquito qué relación tiene con esta oratoria y cómo llegaste ujú. hasta este Pues taller. mira, porque he percibido que muchos de los bloqueos que tenemos, y también me incluyo yo, a la hora de hablar en público, es ese miedo a que se me olvide lo que quiero decir, incluso a quedarme en blanco. Y eso a veces lleva a tomar decisiones poco adecuadas, como poner un PowerPoint, por ejemplo, o una presentación con muchísimo texto en el cual yo como orador lo que hago es leer directamente. Ujú. Que los oyentes te dicen, pero bueno, ¿para qué me pones que yo lea si yo ya sé leer, ¿no? Claro, ¿Para qué te no, aburre, no me ¿no? lo leas, Dijéramos. ¿no? Yo sé leer también. O quererse aprender algo de memoria, palabra por palabra, con el riesgo que eso supone de que suba ese nivel de ansiedad y se me olvide lo que quiero decir. O también una decisión muy poco adecuada, que hay personas que también adoptan, que es decir, bueno, no hablo, que hable otro. ¿Mm? Ah, claro. Por esa razón, las técnicas de memorización ayudan a que se pueda tener esa naturalidad a la hora de hablar en público, porque eh, lo que hacen las técnicas de memorización es conocer cómo funciona nuestra memoria. De hecho, todos tenemos muy buena memoria. Fíjate que tenemos tan buena memoria que a veces hay cosas que no nos quisiéramos acordar y no nos los podemos quitar de la cabeza. Exacto. O sea que tenemos muy buena memoria. Lo que ocurre es que a veces no utilizamos la memoria de una forma adecuada. Utilizando también la metáfora de las nueces, fíjate, esta nuez se ha convertido en Un un pen, lápiz de memoria. Las personas que bueno, nos puedan ver lo podrán comprobar y los que nos están oyendo se pueden imaginar un lápiz de memoria con forma de nuez. Y no sé si te ha pasado a ti, María José, o alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo, que ha querido meter el lápiz de memoria en el puerto USB del ordenador y no entraba. Y a lo mejor nos hemos enfadado un poco y hemos querido insistir hasta que nos hemos dado cuenta que lo único que había que hacer era darle darle la vuelta. vuelta. Efectivamente. Pues así ocurre igual con nuestra memoria. Hay veces que nos empeñamos en que las cosas tienen que ser así, hincamos codos, y cuando utilizamos la memoria de una forma adecuada es cuando realmente funciona. Nuestra memoria fundamentalmente es visual, percibimos las cosas con los 5 sentidos, tenemos memoria también auditiva, memoria incluso cinestésica, corporal. Yo, por ejemplo, toco la flauta y hay momentos en los que me doy cuenta que a lo mejor estoy pensando en otra cosa y mis dedos se están moviendo solos, porque tenemos también esa memoria muscular. Tenemos también memoria olfativa, es decir, tenemos muchas memorias, pero la que predomina es la visual. Por lo tanto, pensar en imágenes es algo que Nos nos ayuda ayuda. mucho a memorizar. Ujú. También nuestra memoria es emocional. De hecho, cuando tenemos un conflicto, una pelea, un disgusto con alguien, nos solemos acordar más. Incluso nos acordamos cuando pasa muchísimo tiempo después, porque la emoción hace de pegamento para esos recuerdos.
tanto las emociones desagradables como las agradables. Por lo tanto, si yo en ese proceso de memorización incluyo emociones, va a ser mucho más fácil que lo recuerde. Y nuestra memoria es asociativa, porque asocia hechos con, por ejemplo, lugares o con otros acontecimientos, de tal manera que yo voy pasando por un sitio y recuerdo con quién estuve en ese momento, incluso qué me dijo, incluso puedo recordar si hacía sol o llovía, si hacía calor o hacía frío, porque esas asociaciones hacen que ese recuerdo sea mucho más amplio, no solamente de ese hecho concreto. Así es. Y esas asociaciones, si son sorprendentes, si son llamativas, si son absurdas, hace que ese pegamento, ese recuerdo, sea mucho más fuerte. Si además esas imágenes no son estáticas, no es una fotografía, sino que son en acción, se están moviendo, hace que recordemos mucho más. Y si metemos más detalles, pues más detalles de otro sentido, más detalles emocionales, hace que todavía ese recuerdo, ese pegamento sea más fuerte. De tal manera que con todo esto que os he contado, nos quedamos que la memoria fundamentalmente es vea, visual, emocional y asociativa, y que esas asociaciones son abad. Podemos imaginar el abad de un monasterio. Abad de absurdas en acción y añadiendo detalles. Y en este taller, este curso o entrenamiento, porque a mí me gusta más hablar de De entrenamientos, entrenamiento, a mí también. porque yo puedo saber cosas, pero hasta que no las pongo en práctica, no las Sí, claro. integro. Y ahí es cuando surge el aprendizaje en el Y entrenamiento. el secreto está en la acción, tú lo sabes. Efectivamente, el secreto está en la acción, por Siempre. favor. Así es, así es. Cuando actuamos es cuando integramos. De tal manera que en este entrenamiento va a haber parte teórica y sobre todo, fundamentalmente, parte práctica. Va a empezar el día 18 de enero hasta el 1 de febrero, van a ser esos 15 días, y va a haber 3 días de presenciales, o sea, en directo, me refiero, va a ser online, va a ser en directo, de 2 horas de duración, y entre el 18 y el día 1 se va a crear un grupo de WhatsApp en el cual se van a poder hacer preguntas, comentarios, resolver dudas y sobre todo practicar. Yo voy a poner una serie de ejercicios para que se vayan haciendo, se vayan plasmando en el grupo de WhatsApp, de tal manera que todo el grupo se va a enriquecer y en esa práctica se va a ir integrando todas estas técnicas de aprendizaje de la memoria. Muy interesante, Antonio. Y para que no se nos quede en el tintero, recuérdanos como si algún oyente quiere participar en este curso, ¿qué tendría que hacer? Pues entrando en la página web oratoriabrillante.com, oratoriabrillante.com, ahí está toda la información. Perfecto. Además, hay precio reducido, que de esa manera, hasta el día 11 de enero, de esa manera me sirve a mí para crear los grupos, para facilitarme, hablando de facilitación, como hablábamos al principio, facilitarme, crear todo esto, hay un precio reducido, incluso como hay personas que son o de la misma empresa o del mismo grupo, de la misma asociación o incluso de la misma familia que lo quieren hacer juntos, también hay un precio especial para grupos a partir de parejas. O sea que en oratoriabrillante.com está toda la información. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer escucharte. Me parece tan interesante este tema que en otro momento volveré a contactar contigo para que sigamos hablando, porque son temas que realmente al final todos nos comunicamos, todos necesitamos dar un discurso, aunque sea a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, y es un tema que todos tenemos que de alguna manera saber, porque si no, yo creo que es la mejor, como decía, es la mejor herramienta para evitar conflictos, ¿no? No hemos hablado del WhatsApp, pero el WhatsApp tiene una serie de conflictos porque hay una tonalidad que no se ve y que, bueno,
lo podemos dejar para otro día, si te parece. Fenomenal. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por tu dedicación y un placer, Antonio. Te veo pronto si la vida nos deja. Sí, sí, sí. Y bueno, y al menos online tenemos también esa posibilidad. Efectivamente. Así que, Y ciertamente toda desventaja trae consigo una ventaja equivalente o mayor. claro que sí. Muchísimas gracias. Aprovechemos las tecnologías para estar cerca los unos de los otros. Y a todos los oyentes, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Le esperamos en el próximo programa de coaching a las 1:30 en Candil Radio. Gracias, feliz semana. 87.6